en estos cuentos y en estas charlas. La idea que tengo es cada 15 días sacar un espacio de una hora, hora y media, y yo les voy a dejar unos mensajes que espero que cada quien vaya aplicando en su labor. Entonces lo he denominado así, charlas. ¿Por qué charladito? Esto no es de tomar apuntes y vamos a tomar exámenes, no, es simplemente que hablemos de ciertas cosas que nos están pasando en la central, en nuestra vida diaria, en nuestra labor. Entonces son espacios para compartir y estudiar temas que nos ayuden a confrontar la velocidad del mundo de hoy. ¿Por qué digo la velocidad del mundo de hoy? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí viene un gráfico que ya algunos conocen, que es que todos los días nuestra necesidad de trabajo va en este ritmo. No sé si lo hayan notado, los que tienen más tiempo, los que llevan más añitos aquí en la central han notado eso. Y que nuestra reacción está así. ¿Ustedes qué piensan de esto? De que esta es nuestra necesidad y esta es nuestra reacción. ¿Qué piensan de eso? Pero no todos. Estamos quedados. ¿Por qué crees que estamos quedados? Pues con la reacción, nos falta aplicar, digamos, los procedimientos. De acuerdo. Pero ¿por qué crees que esta necesidad va así? Yo creo que por el ritmo de trabajo, las cargas que hay. El ritmo de trabajo, las cargas. Por ejemplo, para los que no, hace 8 años, yo llegué a este puesto de trabajo hace 8 años, y hace 8 años no hablábamos de seguridad y salud en el trabajo, hace 8 años no hablábamos de la parte ambiental, hace 8 años el ANLA no nos visitaba, no había que hacer los informes de seguimiento ambiental, no teníamos interventores, todo era muy fácil. Es más, el profesor mío de equipos en 1999, que me dio equipos en la Universidad del Cauca, él mismo decía, muchachos, y estamos en el 99, esto está evolucionando a tal velocidad que ustedes los va a arrollar. Cuando yo hacía vías, por allá en 1970, 1980, yo cogí el tractor, el retro, el bulldozer, corte, y adivine dónde echaba el residuo. Al río, a un lago, ya no se puede. ¿Está bien o está mal? Claro que está bien, está muy bien, pero poco a poco la vida nos va exigiendo más y más y más y más cosas. O sea, ya estamos hablando de que justo esta mañana tuve una charla con un compañero donde él me decía, no, lo que pasa es que yo soy más de campo. Tienes toda la razón, tienes unas mayores habilidades para la gestión y seguimiento de obras en campo. Pero es que cada día hay que hacer más informes, y hay que hacer más reportes, y hay que hacer más análisis, y hay que hacer el formato, y hay que coordinar el acompañamiento de la parte ambiental, y hay que acompañar. Y se fue creciendo y se fue creciendo. Entonces ya lo que yo estoy haciendo no es suficiente. Es así de simple. Eso nos pega a la parte civil, a la parte administrativa, a la parte de seguridad y salud en el trabajo, a la parte ambiental. Yo ya mis conocimientos, es que yo soy muy bueno para Word. Eso ya no sirve. Perdón, no sirve, no. Ya no es suficiente, no es suficiente. Es que perdón que se me fue. Yo soy muy bueno manejando Excel. Buenísimo. Muy, muy bueno. Pero resulta que eso ya no es suficiente. Tenemos que cargar. Ahí la cargará. Ya no es suficiente. No, pero es que yo manejo muy bien Internet. Ya no es suficiente. Yo ya me siento obsoleto. Tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y en estos días que el iBook, que el Snapchat, que ¿esto qué hora salió? Que entonces hay que tener el podcast y que Diana Uribe, que yo la escucho por Caracol Radio, pues ya casi nadie la escucha en Caracol Radio y se me pasó a podcast y eso hay que, pero ¿qué pasó? Y entonces el iTunes ya no es iTunes normal, sino que tú te suscribes y entonces bajas tu lista de música y por $7.99 al mes tienes acceso a 53 millones. Escucha, pero ¿y YouTube? No, YouTube ya está... Pero venga, ¿y qué pasó? Entonces,
poco a poco, y eso es en todo, eso es en todo. Antes el señor que tenía un taxi, no, yo tengo un taxi, 150 millones de pesos invertido en un taxi, puta, montaron Uber, ¿y esto a qué hora salió? ¿Cómo así? Y se acordarán de mí. Primero, Uber se vuelve triple millonario antes que reglamenten Uber, porque está la velocidad de las cosas que no nos da. Eso nos está pasando hoy, nos está pasando en nuestros hogares, nos está pasando en nuestro trabajo, nos está pasando en nuestra vida. Entonces, viene la explicación de estas charlas. Por esas cosas de la vida yo soy un poquito ñoño y me he puesto a averiguar cómo enfrentar eso. ¿Cómo enfrentar eso? Yo creo, Lorena, ¿ya cuánto lleva aquí en esta planta? ¿6 años? Sí, en septiembre. ¿Cómo? 6. Listo, este es un muy buen ejemplo. ¿Cómo era tu trabajo hace 6 años? No hoy, porque hoy estás haciendo otra actividad, pero hasta hace 3, 4 meses, ¿cómo era tu trabajo hace 6 años? ¿Y cómo es tu trabajo hasta hace 3 o 4 meses que estabas a cargo de saneamiento? Sí, pues las cosas van cambiando y cada vez, como lo decía Mauricio, pues hay requerimientos que se deben cumplir, entonces pues no se puede hacer lo mismo lo que se venía haciendo con respecto a lo que ya se exige. De acuerdo. ¿Y tú cómo te sientes, o cómo te sientes reaccionando ante todas esas solicitudes que te van saliendo y te van saliendo? No, pues es como que uno dice, no, yo no voy a ser capaz, abogado. Nos empezamos a ahogar, ¿cierto? Entonces, todas estas charlas es dar herramientas para hacer las cosas distintas, ¿cierto? Los amigos de hidrología, ustedes saben la historia del contrato de hidrología. Hace 8 años era un tecnólogo electromecánico y 3 ayudantes, y de un momento a otro con Diego, con el encargado de la parte de hidrología, encontramos que esto se nos iba a venir encima, y hermano, esto hay que darle la vuelta, y le dimos la vuelta y le salimos al paso un poco de cosas, a muchas cosas le salimos al paso, pero ahorita nos estamos volviendo a dar cuenta que no está siendo suficiente. Ojo, y la respuesta no es llenar esto de tecnólogos, y la respuesta no es contratar 20 obreros más, y la respuesta no es contratar 3 administrativos más, y la respuesta no es sacar, no, esa es mi última carta, cuando yo ya he mejorado mis procesos, cuando yo ya estoy aprendiendo cada día algo nuevo que hace que mi labor disminuya en tiempo, cuando mi planeación está engranada y bien ejecutada, cuando yo ya he quemado todas estas cargas, es que yo ahí sí digo, oiga, lo que pasa es que necesitamos 3 trabajadores más, 2 tecnólogos más, un administrativo más. Pero mi deber es primero quemar todo eso, ¿cierto? Y además, tras de que tenemos esta situación, esto se llama increciendo, crece y crece y crece, tenemos otra situación que es bien interesante. Esto es un proyecto, lo que ustedes quieran llamar, y resulta que esto tiene unas fases, todo proyecto, hay una inversión inicial, hay una ejecución, hay unos retornos, ¿cierto? Se me vuelve la plática y ya hay una terminación del proyecto. Supongamos, un taxi, yo lo compraba con 150 millones de pesos, sacaba yo 80 millones de pesos que tenía ahí ahorraditos, y los otros 60 o 70 los pedí prestado, debo pagar una cuota del carro, debe haber una retribución de ingreso, y el taxi se va a ir pagando solo, ¿cierto? Ese era el negocio. Pues resulta que hoy esta rentabilidad ya no me sirve, porque ya con Uber, con todo lo que está pasando, eso ya se me complicó, me cambió. ¿Qué les quiero decir? Lo que yo hoy haga bien, posiblemente en 3 años no sea suficiente. Y ese es otro reto que estamos enfrentando. Ay, pero si esa persona era muy pilosa, ¿qué pasó?
uy, hacía su trabajo, muy activo, mira, ya no está dando rendimiento. Parce, ¿cómo es que es? Nosotros somos, completa la frase, nosotros somos los asistentes que no necesitas. Por ahí un amigo, un conocido, le hicieron una huelga y su grupo de trabajo le dijo: señor coordinador civil, no este, otro de por allá, otro de otra central, de otra empresa, de otra empresa, de otro país. de otro país. Es que nosotros somos los asistentes que tú no necesitas. Y yo, venga, ¿por qué me dicen eso? Es que nada es suficiente. Y yo, parceros, es que desafortunadamente nunca va a ser suficiente. Porque, vuelvo y te digo, lo que hoy hacíamos muy bien, el taxi que nos estaba dando 150 millones de pesos, por los requerimientos, ya no, que vale 150 millones de pesos y que me daba un retorno de inversión para pagar conductor, para pagar inversión de capital, para pagar la cuota y para que me quede plata para mí, pues eso ya no funciona. ¿Por qué? Porque las condiciones van variando. Lo que hoy es suficiente, posiblemente ya no. Un ejemplo coloquial: si ustedes, alguna esposos, novia, cogen la costumbre de cada mes y medio regalarle rosas, al segundo año, si usted no regala rosas, ¿cómo se volvió, no? ¿Cómo has cambiado? Pero ya cuando las das, tan lindo, gracias. ¿Qué pasó? Porque ya no es suficiente. El ser humano y el mundo se ha vuelto insaciable. ¿Cómo? Ya hay que dar rosas más chocolate. Ya hay que dar rosas más chocolate, ya las rosas y no girasoles. Ya lo No, tenemos. ¿por qué? Porque nos volvemos y tenemos muy mala memoria. Pero yo estoy analizando algo. A medida que va generando la necesidad, cuando se genera una necesidad, uno trata de buscar soluciones. Sí, Entonces, si las necesidades aumentan, sí. obviamente la reacción va a aumentar también, porque va a buscar No. la posibilidad, va a buscar No. qué va a hacer. Como yo tengo el taxi, Sí. si para mí ya no es rentable, yo voy a buscar otra forma, voy a vender el taxi, voy a conseguirme un Uber, voy a conseguirme cualquier cosa. Es que bueno, ese ejemplo del taxi. Tú tienes dos alternativas. Y hay un libro que se llama Innovar o Morir. O tú innovas o mueres. Y mueres no es que te mueras, sino que simplemente vendes el taxi. Coges esos 150 millones de pesos, o 120, o 110 lo que te queda, y haces otra cosa. Válido, totalmente válido. ¿Qué va a hacer con esos 110 millones de pesos? Crea un Héctor. Ya no es Uber, sino Héctor. Ya no es Uber, sino... No, el mensaje va y tú estás muy encaminado a lo que hay que hacer. Yo tengo que reaccionar, ¿cierto? Pero lo que pasa es que muchas veces, tú coges 110 millones de pesos y ¿tú qué haces con ellos? Si tú toda la vida has manejado taxi, o lo único que sabes hacer es administrar taxis. Es que es bien compleja la situación, porque decir, por ejemplo, yo digo, pues si se enojan y se aburren conmigo, pues que me echen de esta empresa. Y el día que me echen, ¿usted qué va a hacer? Hasta ahí llegó lo guapo y valiente. Es que una cosa es decir, oiga, sí, pues lo vendo, pues vaya y véndalo. El gran problema social, uno de los grandes problemas sociales de Colombia es pensar que con plata todo se arregla. Con plata no se arreglan las cosas. Yo a usted, a un humilde campesino, le compro la tierra, le doy 200 millones de pesos. ¿Usted sabe qué hace ese man con eso? En 6 meses se la gasta. Y luego dice, si ve lo bruto que es ese campesino, ¿ala? Oiga, qué gente, qué bruto ese tipo, vea, le dieron 200 millones de pesos y no hizo. Pues claro, el señor lo único que sabía hacer era cultivar su tierra. Y usted, por A, B o C motivo, le fue a comprar la tierra, lo despachó, le dio una patadita con 200 millones de pesos. ¿Y usted qué hizo con eso? Ojo, la solución no es la plata. La solución no es traer 20 tecnólogos. La solución no es traer 10 administrativos. Es innovar para crecer. Mejorar los procesos. Que llega un momento que es cierto, que tú esta brecha la empiezas a cerrar, pero sigue un momento que, oiga, ¿aquí qué pasa? Entonces tienes que darle la vuelta, listo. Si necesito más recursos, ¿yo cómo hago con esos recursos adicionales? Superar y voltear la torta, para poder justificar eso. Porque a todo al final se vuelve
Listo, vamos a traer 2 tecnólogos. ¿Y yo qué gano con eso? Que va a traer 2 administrativos con eso. ¿Y yo qué gano con eso? Porque posiblemente, y hay empresas que dicen, no, simplemente nos vamos a aguantar la brecha y usted haga lo que pueda, rinda lo que pueda. Ah, que ese proceso de contratación se va a demorar 2 meses. Se demora 2 meses. O seguir trabajando de la misma forma. Sí. Y es un análisis completamente válido. Ojo, es completamente válido yo decir que a mis contratistas les voy a pagar facturas a los 2 meses. Uy, pero porque operativamente no soy capaz de pagar facturas a 30 días, sino a 60 días. Y cóbreme. Me sale más barato que usted me cobre unos ingresos a yo montar todo un sistema para bajar de 60 a 30, a 15 y a 5 días para pagarle usted a tiempo. Totalmente válido. Lo importante es hacer el análisis de yo qué gano, qué pierdo. ¿Listo? No nos vamos a desviar. Todo esto, ¿a qué va? Y es mi razón de este arranque de charla. Es convencerlos a ustedes del por qué vamos a reunirnos aquí cada 15 días. ¿Por qué le vamos a sacar el tiempo? Porque ustedes van a dejar de hacer sus actividades para en un momento las deben dejar muy bien coordinaditas y venirse para acá a asistir a eso. El libro que le digo, yo se los voy a compartir, se llama Andrés Oppenheimer, se llama Innovar o Morir. O me pongo en las pilas, papito, o vea. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la necesidad va creciendo, no podemos reaccionar en línea y porque lo que hoy es suficiente, posiblemente en 1 año o 2 años no es. Para cerrar el tema de cómo hay que ponerse las pilas y no esperar que las cosas estallen en la cara. Central Miel, esta planta arrancó con un ingeniero civil y luego se dieron cuenta, pues pucha, necesitamos un hidrólogo y luego, oiga, necesitamos un ambiental y luego, oiga, es que este ingeniero civil necesita un asistente, luego, oiga, es que necesita otro asistente, luego el ambiental, oiga, es que ese ambiental necesita otro asistente, oiga, y además hay un SST, oiga, y es que esto se debe atender con un contrato que luego se volvió de vías y luego se volvió con uno de obras civiles y esto necesita, pucha, ¿qué es lo que hemos tratado en este preciso momento? Crezcamos pero controlados, no crezcamos a la loca, haciendo todo lo que estamos diciendo. ¿Qué necesito? ¿Cómo mejoro los procesos? ¿Cómo hago? ¿Qué les voy a poner a hacer? ¿Cuáles son sus roles? ¿Ustedes qué se van a Eso encargar? por eso, ¿hay 2 años demoran creación de un cargo? No, se demora mucho. Pues más que la creación de un cargo, Sí, como es saber lo que hacer se va a hacer. todo el proceso de que para qué se Sí, ¿para qué? necesita. ¿Por qué? Porque nosotros caímos en paracaídas ante un problema. Estamos justo en el momento de evitar el paracaídas, caer en paracaídas y no tomar decisiones. Entonces, queda claro del por qué nos vamos a reunir. Vuelvo y le digo, el que le parezca, no, es que vea, si no voy, pues Mauricio se va a disgustar. No, esa no es la idea. Porque aquí estamos reunidos es para charlar, para debatir cosas, para ver cómo mejoramos, ¿cierto? Pero si alguien no cree en esto, pues no hay ningún rollo, porque esto es de creer, y eso voy a hacer mucho énfasis en la siguiente diapositiva. Si no hay una creencia en esto, si lo que les acabo de decir, no, puro cuento, si el trabajo es el mismo, yo vengo haciendo lo mismo hace 20 años, va. No, si yo sigo con el mismo informecito en Word que paso, eso es suficiente. Si ustedes no se sienten ahogados por su carga laboral, más bien cambiemos de sitio y ustedes nos dicen cómo, porque no se sienten ahogados. Yo me siento ahogado, totalmente ahogado. No sé ni para dónde mirar. Esa agenda no le cabe una cita más. Entonces estoy haciendo una pausa. Vemos cómo mejoramos, cómo logramos cosas, cómo cambiamos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Es esa razón. No sé ustedes qué piensan de ese por qué, sí, no. Pero es que
Cristian, que lleva más tiempo acá, ¿cómo ha visto? Cómo se ha ido moviendo, y pida, no Y sé. nos hemos ido organizando, pero cada vez surgen más cosas, más necesidades. Ustedes en la parte de hidrología, Vías, Juan en lo poco que llevan, Cristian en la parte de instrumentación. No, en la parte de instrumentación, por lo menos cuando yo llegué acá, sí se veía pues que se estaba creciendo en muchas cosas, pero a medida de que la persona va generando o viendo las necesidades, se tiene que crecer con base a eso, para que la reacción, por así decirlo, sobrepase las necesidades de la empresa y uno genera las propias necesidades. Ese es el enfoque. Yo utilizo mucho esa frase, no espere a que le estalle en la cara. Y el ejemplo es, si a ti te tiran un volador, ay, tan bonito, no espere que le estalle en la cara, échalo a volar, hermano, reaccione. ¿Listo? En el caso de nosotros de hidrología, lo que pasó que para muchas partes éramos invisibles y no veían realmente lo que hacía el grupo aquí en la central. Entonces estamos enfocados en la gestión de proyectos utilizando la herramienta Project para mostrar todas las actividades que se han hecho. Articular de hidrología es bien interesante porque un contrato que articulamos, nos dedicamos al servicio, pero no nos dedicamos a atender la necesidad. Me explico. Nosotros muy proactivamente empezamos a detectar cosas y detecte cosas y reaccione e innove y produzca y haga, y eso quedó aquí, mudo, nadie se dio cuenta. Porque desafortunadamente, y es un gran error de las empresas, y es un gran error de la gente que manda a las empresas en todo el mundo, mientras no pase nada, nadie se da cuenta. El día que Guarinó, no quiero decir nombres de, el día que una de nuestras estructuras deje de funcionar porque es que no se transmitieron los datos, ese mismo día todo el mundo en paracaídas, venga, ¿y qué pasó? Y no, pues que tiene un contrato, pero mientras no pase nada, todo vamos bien, todo tranquilo, nadie se detiene, venga, y esta gente cómo está trabajando, venga, ¿y por qué? Les voy a contar una anécdota porque eso es a nivel de empresas y a nivel, para acabarnos de venderle la idea. Mauricio Jiménez, o sea, yo cito, para los que me conocen un poco más tiempo, los que me conocen poco, pues es una persona como difícil. Ese man es más complicado. Y tiene un genio. Eso todo el mundo, eso dicen las malas lenguas, que por la mañana coge un alacrán, se lo echa al café y sin azúcar se lo manda. Pues dicen las malas lenguas, no sé, un tal Mauricio Jiménez. Resulta que Mauricio Jiménez llega a este sitio de trabajo en el 2008. Agradezca que lo estamos filmando y eso va para mi canal, entonces no le digo lo que le quiero decir. Muchas gracias. Entonces, resulta que empieza una línea de tiempo y empieza un viaje que termina en... Tiene dos puntos bien interesantes. Enero 2014, y agosto 2013. Resulta que en este principal viaje que va de septiembre del 2008 a agosto del 2013, él empieza un viaje. Y resulta que él empieza a chocar con muchas estructuras en el sitio de trabajo. ¿Por qué? Porque él venía de otro ambiente, otra crianza, otra visión de vida muy distinta al común de su entorno. Mejor dicho, la famosa... Me pareció un aviso. que se va a acabar la batería, hay que ponerlo a conectar ahorita. Eso ahorita lo editamos. Ahorita le ponemos... Sí, ahorita lo pongo. Ahorita hacemos una pausa y voy por el cargador. Y resulta que por su crianza, tiene una visión completamente de las cosas. Y una visión muy enfocada, muy enfocada al trabajo. Es así de simple, muy enfocada al resultado, muy enfocada, ceja y ceja, el objetivo. Y resulta que, hombre, que a pesar de este man, desde 2009, resulta que su trabajo no se volvió trabajo, sino objetivo militar. Y ahí fue un gran error de esta persona,
porque todo lo tomó como objetivo militar. Él no paró a entender un poco más un ambiente que no entendía, que todavía no entiende, pobre man, no entiende, cultural, social, o sea, porque él tenía otra historia, ese man había tenido otras experiencias, otras vivencias, y llega a un entorno y él, como todo se le vuelve objetivo militar, en la guerra tú tiras el roquetazo y luego miras que volaste. Y empezó ese man a roquetear lo que se atravesara. Y eso se llevó gente por delante, y eso ofendió, molestó, en fin. Lo vetaron de unas cosas, por allá lo iban a secuestrar. Historias de mucho detalle. Y él sigue creciendo y haciendo cosas y haciendo grandes cambios, pero a un costo muy alto. Pues resulta que él, en agosto del 2013, y por aquí hay otra historia más chévere, en junio del 2011, por acá, le da por estudiar gerencia de proyectos en línea con la Universidad de Liverpool, y arranca este man. O sea, si antes era metido militar y antes vivía a un ritmo que muy pocas personas le seguían a ese pobre man, un ritmo de 12, 13 horas de trabajo, lo aumentó a 16 y 17. Terminaba jornada a 1 o 2 de la mañana y arrancaba a las 6 de la mañana. ¿Dónde dormía? Donde podía, en el bus, en cualquier ronquito, porque se puso a estudiar gerencia de proyectos. Y ahí él empezó a ver un poco de cosas, y en vez de volverse un alto, por acá, cuando ya llevaba 1 año al menos, 2012, porque había aprendido muchas cosas, y la empresa en que está también le empezó a invertir cosas y hacer las cosas diferentes, hombre, y en vez de esta persona tomar un alto y reaccionar, eso fue como que le hubieran dado un par de bombas nucleares a ese man. O sea, si antes estaba armado, ahorita sí que es cierto, porque todo esto le dio herramientas para confirmarle que él tenía la razón y que todo el mundo estaba loco. Y siguió su carrera y dele. Pero resulta que en agosto del 2013, cuando logra ir a un congreso en el exterior, presentarse, ser aplaudido, el man llega creído de los dioses. Justo la semana que llega, llamada: oiga, el cargo al que usted estaba aspirando, eso no se va a dar. ¿Por qué? Luego hablamos. Y esa semana, primer colapso, pero como él es fuerte y berraco, y todos son objetivos militares, queda tuerto. Y no literalmente, quedó tuerto. No bebía por un ojo. Bueno. Luego, como que quedó tuerto, estrés, exceso de trabajo, falta de sueño, papito, tienes que bajarle. No fueron 1, no fueron 2, sino fueron 3 médicos con el mismo diagnóstico. Hubo uno más cruel que me dijo: hermano, Frasco, siga así, en 6 meses nos vemos con el ojo de vidrio. Bueno, entonces, pero mierda, bueno, soltó y arrancó. Ya había pasado parte final de su tesis y arrancó. Pero la vida es muy interesante y te va mostrando que, hay que hacer los pausas. Vienen una serie de eventos que lo empiezan a golpear. Tiene un accidente, no fue culpa de él, no estoy involucrado, pero lo tiene que atender, lo marca mucho. Un gran mentor de él tiene un colapso familiar, en donde si quiere que ahí se van a chichorranar. Tiene un gran colapso, tiene problemas, y es una persona que él quería mucho y lo ve desmoronarse. Luego esa misma persona tiene una enfermedad, que actualmente está luchando con ella. Esta persona tan rara y loca, por esas cosas de la vida, logra unas alianzas y unas amistades que también por caminos de la vida las personas se van. Entonces, efectivamente, en enero del 2014, con todo esto que le estoy pasando en un tiempito entre agosto del 2013 y enero del 2014, miren qué pasó, otra vez el ojo.
Y el tercer médico le digo, hermano, se salvó por un pelito, que no hubiera perdido el ojo. Y en febrero del 2014 le llega una cartica de la universidad donde, hermano, usted en junio tenía que arrancar la tesis, la tiene que entregar en junio. ¿Qué pasó? No, estaba muy enredada. Ah, bueno, sí, muchas gracias. Por medio de la presente se le informa que su tesis queda cancelada. Vuelve y arranque. Paquete semana. Eso fue en febrero del 2014. Entonces él se pone a ser como el ser humano, hasta que no toca fondo, chupa el piso y queda ahí boqueando, no empieza a pensar. Mire que él tuvo señales por aquí, oiga, póngale cuidado, póngale cuidado. El man no puso cuidado, pobre man. Ese man no puso cuidado hasta que ya se rompe. Y en febrero del 2014 se rompe. No, el médico le dijo, hermano, estuvo un pelito de que toca el vidrio de ojo. ¿Por qué? Por el estrés, por la carga laboral, porque usted puede con todo, porque usted no va a cambiar, porque usted no va a gestionar, porque usted sí tiene la razón, pero hay otras formas de hacerlo, porque, parce, el mundo no está loco, el loco es usted. Y acepte que está loco. Y si usted aceptando que está loco, empieza a generar cambios. Entonces, para terminar y hacer una primera pausa, el cuento del yo, no esperar a que me estalle en la cara, es verdad, a mí me pasó. En febrero del 2014 me estalló, ¡pum! Todo se me derrumbó. Entonces el mensaje es, ¿y por qué tiene que esperar, hermano, a usted estar tirado, jeteando, boqueando, colapsado, para reaccionar? ¿Por qué las empresas, ya pongámosle un ámbito, como Sony? ¿Quién compró hoy un televisor Sony? Puta, si me lo regalan, que encarte. ¿Sí o no? ¿Quién compra un teléfono Nokia? Que encarte. Las tengo peor. ¿Alguno de ustedes fue a Tower Records? Nunca fueron en Medellín. Tower Records. La música, almacenes la música. Parce, ¿hay quien compró un CD? La cosa de la que no. Pere, Kodak. ¿Sí se acuerdan de Kodak? ¿Quién reveló una foto? Ahora, pero porque las empresas de creadores no generan cambios. Claro. No miraron la necesidad del mercado. Porque estas empresas fueron tan Líderes. tan Buenas. Fueron muy buenas. Pero muy buenas, entonces creyeron el cuento de que muchas necesitan Miren, Tan conservadoras. yo aquí en algún momento he dicho que este man Mauricio Jiménez, no sé quién sea, es una historia. Aquí que han dicho que Mauricio Jiménez no fue exitoso, no produjo cambios, no motivó a la gente, no movió. Hubo asistentes de él que incluso hasta se especializaron en geotecnia. Los arrinconó tanto que pusieron a estudiar. Mira, es que yo no estoy diciendo que no fue exitoso. Fue a un seminario donde salió aplaudido, que qué maravilla de trabajo, Yo no estoy diciendo, es que el éxito no te prepara para un colapso, porque tú lo vas cocinando, porque tú lo vas preparando. Y te escudas, pero es que mire todo lo que he hecho, pero es que mire todos los cambios, pero mire eso antes como era y ahorita en lo que está. Parce, no es suficiente. Parce, que usted sea exitoso no significa que no pueda cambiar, que no pueda evolucionar, que no pueda hacer las cosas distintas. ¿Por qué tiene que esperar al colapso? ¿Por qué tienes que, en este caso en particular, de este tal Mauricio Jiménez, por qué tiene que esperar a que no pasó el cuerpo que anhelaba, se enfermó, porque tuvo que esperar para reaccionar que seres muy cercanos a él se enfermaran y te hicieran sentir que la vida es mucho más compleja? ¿Por qué tienes que esperar? ¿Por qué? ¿Por qué empresas como Kodak, Sony, Nokia y Blockbuster
la música, Tower Records. ¿Por qué no se ponen las pilas? Blockbuster era exitoso hoy y mañana ya no. Netflix lo que le propuso a Blockbuster asociarse Netflix no de quiso. pronto no quiso porque ese negocio no es viable. Casos, ¿por qué los taxistas están asustados? ¿Por qué el paro camionero? Porque no están reaccionando a los cambios, no están viendo las señales, no están viendo que no es suficiente. Usted puede tener todas las buenas intenciones, todas las buenas ganas, pero no es suficiente. Póngale cuidado, porque usted no es de acero y no es indestructible. BlackBerry, es que, ¿se acuerdan de BlackBerry? Dame tu pin. Sí, ¿Eso fue hace 5 o 6 años? Claro que por ahí hay Sí, unos muchachos que todavía lo tienen. Empezamos con 4 años. Y hace 4 años habían compañías. Hace 4 años todavía Ya estaba hablamos de dando BlackBerry, no pin. le dijeron de BlackBerry que está muy bueno. Se las tengo peor. No, Usted, un compañero tenía un BlackBerry y lo amaba. Lo amaba. no digamos nombres. No, vuelvo y le digo, ¿cuándo hablábamos de seguridad y salud en el trabajo? Hace 4 o 5 años. Erika, ¿cuánto lleva acá? 5 años, es la CISO más antigua y fue de las que arrancó. La parte ambiental, todo va evolucionando y entonces yo no puedo ser tan ciego de no evolucionar. ¿Listo? Pausa. 5. Sé que, y justo lo vamos a ver hoy en preliminar, de que convencer a la gente es muy complejo. Entonces, estas charlas van a tener 4 enfoques. ¿Sí está grabando? Estas charlas van a tener 4 enfoques. Primer enfoque que por el que hay que arrancar es gestión del cambio. Ahorita vamos a entrar en un detalle, pues en una introducción de gestión del cambio. De estos 4 temas, el más complejo es gestión del cambio. Porque si no logramos esto, lo demás, como entra por un oído, sale por el otro. Por eso el tema de la mentalidad de cada uno de nosotros. Es mucho más allá de la mentalidad. Es cultura, ganas, tú qué quieres, para dónde vas. Ya coronado ese tema, igual todos los vamos a trabajar en paralelo, pero con primer énfasis en esta edición del cambio. El segundo es la otra queja de todos, manejo de tiempo y energía. Todos vivimos, ay, estoy muy ocupado, ay, estoy atareado, ay, es que ya esto no, pero es que todo el mundo está muy ocupado. Yo vivo con una ofensa con los papás de, no con todos, hay unos muy queridos, muy amenos, pero los papás de los compañeritos de mi hija, que yo trato de hacer parches con los niños y siempre están ocupados. ¡Ay, qué miserableza! Siempre están ocupados. Mis amigos de toda la vida, cuando voy a Cali, me toca decirles un mes con anticipación, oiga, tal fin de semana hoy, porque es que la abuelita, porque es que el tío, porque es que el paseo, porque es que el trabajo, porque es... Y yo, hijo de puta, pero ¿a qué hora se complicó tanto uno salir a tomarse una pinche cerveza? Pues, no, y estoy cansado, y es que tengo sueño, y es... Oh, en fin, entonces, manejo de tiempo y energía. Luego ya viene el tema que venimos con algunos trabajando hace mucho rato, que es manejo de proyectos. Manejo de proyectos es que cada proceso, actividad que manejamos, pues le metemos toda la filosofía de manejo de proyectos, cómo llevar nuestro proyecto a un mejor lugar. Y el cuarto es conocimiento técnico, que esto no lo podemos dejar. Tenemos que reforzar mucho que nosotros lo que tengamos que saber, lo sepamos muy bien. Que si Pepita es la administradora de la Central Miel, tiene que saber de administración muy bien, tiene que saber de contratación, tiene que saber de facturas, tiene que saber de Word, tiene que saber de Excel, tiene que saber de redacción, tiene que saber de documentos normativos. Que si Juanita es la analista ambiental, tiene que saber de reglamentación, tiene que saber de temas de innovación ambiental, tiene que saber de manejo de... Tiene que saber, usted lo tiene que saber. Y resulta que a veces nosotros nos conformamos, y ahí sí es culpa de todos nosotros, con lo que nos dan en la universidad, en el
instituto o en lo que sea, ah, no, pues ya, yo ya. Por ejemplo, yo soy ingeniero civil, yo creo que no sé ni el 15% de la ingeniería civil que debería saber. Debería. No es la que hay disponible, porque ahí sí hay las. ¿Listo? Entonces, como para hacer todo este tema, una introducción de gestión de cambio. ¿Sí pilla mis pandas? Se fusionaron. Se fusionaron, nunca se dieron Dragon Ball Z, fusión. Ese ejemplo es muy chévere y por eso lo traigo. Y voy a empezar de atrás para adelante. Dragon Ball Z, el gran Goku es enemigo a muerte de... ¿Cómo? No, pero del otro Saiyan, del otro Namekusei, de Vegeta, no, Vegeta. Vegeta. Goku y Vegeta son enemigos a muerte. No se quieren, Vegeta lo odia a muerte. Y resulta que ellos, en medio de sus peleas, Vegeta acepta que tiene que cambiar. Y que me tengo que unir a Goku porque si no pailas. Porque el otro malo los va a matar. Eso se llama gestión del cambio. Yo aceptar que tengo que cambiar. Así de simple. El problema es que vaya a acéptelo y vaya a haga el cambio. Entonces por eso hago la famosa fusión. Un osito negro se une con uno blanco y sale un pato. Esto, muy chistoso, muy coloquial, es la cosa más complicada que le puede pasar a un ser humano. Y si no, vean lo que les conté ahorita. Hasta que no caí y quedé tirado, jeteado y boqueando sangre, casi no empiezas un cambio, que llevo 3 años y todavía me falta mucho más. ¿Cómo es que es lo que leímos hoy, Andrés? No dejar que la pasión nuble tu razón. Ahí vamos. Y este otro que es también la gestión de cambio enmarcada en algo muy sencillo. Necesitamos tener sentido de urgencia. ¿Qué es el sentido de urgencia? Oiga, que las cosas hay que hacerlas de verdad. Hay que hacer el cambio, lo que sea. Entonces llega el típico, yo uso la mayor parte de mi energía fingiendo trabajar, pero puedo añadir una capa falsa de urgencia si de veras lo necesitas. ¿Qué? Entonces el jefe dice, ¿cómo así? Sí, debo irme, tengo metas vagas que lograr. Yo sé que todos los que están aquí, antes de entrar, lo pensaron. ¿Señor? No, están yendo apenas. Ah, ok, no. No, se apagó la pantalla también. Ah, qué pena. Yo sé que todos antes de entrar a esta sala pensaron en renunciar. Y el que me diga no es un mentiroso. No. Ay, Marce, usted ya le lavé el cerebro, usted ya es de mi secta. Eso no vale. Seguidor, de seguidor. Ella ya es seguidora, ella ya es creyente. ¿Ves? Eso no. Marce no aguanta. Yo tampoco. El general, usted también ya estaba trabajado, es más, usted vino y remó. Entonces, también. Usted ya estaba también en la secta. ¿Cuál es el mensaje? Todo el tiempo tenemos algo urgente que hacer porque lo tengo que hacer ya, porque si no, y yo no puedo, y que hubo en la reunión. Y es esto. ¿Realmente es urgente? ¿Realmente es importante? Les hago una pregunta y lo vamos a ver. ¿Eso en qué impacta? ¿Cuánta plata va a ganar la empresa por eso? ¿Ustedes se acuerdan de pensar eso? Lo que tú estás haciendo hoy, ¿cuánta plata le genera a la empresa? ¿Esto le genera plata? ¿Le ahorra plata en el mejor de los casos? No, es que debería. No, es que yo hago esto y perdona que coja los de SCT porque es lo más difícil, es lo más tangible y lo más difícil de entender. Es que usted no se mate le genera plata a la empresa. Les hago una pregunta. Ustedes, y les voy a preguntar a cada uno de ustedes, mano en el corazón, ¿qué ha hecho para generarle plata hoy a la empresa? ¿Usted hoy qué hizo que le generó plata? Ahorita no me vas a decir que te inventaste la de los paneles solares porque me tiras el ejemplo. El ejemplo es para que todos me digan nada. Ojalá y todos me digan nada. No, mentiras. Erika, ¿usted hoy qué hizo para que le genera plata a Ingehoras? Carlos, ¿usted hoy qué hizo? Yo por la mañana estoy produciendo 100%. Nada, Sí lo nada. Sí lo yo desde por la mañana estoy Voy a produciendo. arrancar, voy a arrancar. ¿Ah? Estamos en un proyecto de un sistema satelital para la estación de Villa María, con un proyecto que tiene Isagen de una estación térmica.
para analizar la información, para hacer un proyecto de design. Entonces estamos formando equipos. Sí, como que me tiró el ejemplo, él y lo un quería. GTX, un LS300, y estamos haciendo pruebas para ir aumentando. Eso es. Sí nos convence. Seguimos con otro. No, mentiras. El mensaje es, aunque nadie ha querido aceptar que no, la mayor parte del tiempo lo que nosotros hacemos Cumplir. tiene un impacto. ¿Es cumplir? Cumplir con lo que la ¿Es cumplir? Cumplir con asistir al trabajo. Ya. Oiga, usted se ha puesto a pensar, oiga, esto, si estoy generando un documento, ¿esto en qué impacta a la empresa? No es yo sé que es muy estricto llegar que usted todos los días haga algo, pero por lo menos tengan el enfoque, que era lo que hablábamos con los muchachos trabajadores de nuestros contratos cuando le decíamos, muchacho, es que si tú barres bien, tú garantizas que la vía, las cunetas estén despejadas, para cuando venga el aguacero, no se tape y me genere un talud que me puede costar desde 5 millones hasta 1.500 millones, y los tenemos. Que por simplemente no barrer bien una canal, se generó una obra que costó 1.500 millones de pesos. Sí. Esto puede aplicar mucho, por ejemplo, en los mantenimientos eléctricos y mecánicos. Todo. Yo no lo puedo llevar al extremo, pero venga, este proyectico, ¿qué le está generando a la empresa? Si vale la pena que yo le meta todo el chip, ya empezaron a bostezar. No, ahorita lo después. Es como en la parte de ideología, si no Sí. tenemos unos datos pedidos confiables, pues no va a tener un producto tangible. Sí, pero ese vuelve y se oiga, es que todo se queda en sueños vagos. Si yo no tengo datos de hidrología, no tengo un producto confiable para hacer el pronóstico del tiempo, si yo no hago la gestión de saneamiento ambiental, no hago este reporte, no. Eso es la hijo de madre nebulosa gigantesca en que nos metemos todos y nos conformamos. Les voy a poner un ejemplo. Yo hoy voy a hacer una orden de mantenimiento para arreglar cunetas. Claro, está generando. Venga, usted ya me definió cuántas cunetas va a hacer. Usted hoy pensó cuál es la manera más óptima de utilizar menos materiales. Oiga, usted ya pensó hoy cómo la hace en menos tiempo. Si ves la vaga, no, estoy cumpliendo con mi plan de mantenimiento, a llegar a decir, oiga, en mi plan de hidrología, yo cómo hago para mejorar costos, cómo invierto menos, como contratista, cómo hago menos desplazamientos. ¿Ustedes algunas veces se han puesto a pensar eso? No es ahorita que entonces no muevo la camioneta porque entonces gasto gasolina, no hombre, pues, pero sí, venga, yo cómo optimizo todo mi recorrido para quemar menos gasolina, porque eso me cuesta. Les cuento una historia. En una época del Grupo Civil, el coordinador de transporte estaba tan enloquecido con nosotros que me dijo, ¿sabe qué, hermano? Vea, ahí le dejo esa camioneta con un conductor, usted verá qué hace. Y salió y se fue. Era tal el despelote que teníamos que el coordinador, en medio de su ahogue, dijo, ay no, hermanito, yo ya me mamé de ustedes, ahí tienen ese carro solo para ustedes. Ahí yo, hermanito, ¿cómo así? No, venga, sentémonos, reunémonos. Claro, y nos dimos cuenta que entonces, por poner un ejemplo, había que llevar una puntilla y hoy la llevaba y volvía a mi sitio de trabajo. Y luego había que llevar una tabla y hoy la llevaba y volvía a mi sitio de trabajo. Y luego había que llevar una eslinga y hoy la llevaba y volvía a mi sitio de trabajo. Claro, man, estaba enloquecido. Sí me hago entender de cómo mis acciones día a día impactan, y eso hace parte de la gestión del cambio. De este mensaje, necesitamos tener un sentido de urgencia. Entonces el amiguito se dice, yo uso la mayor parte de mi energía, mire que no dijo tiempo, por eso me gusta mucho. El tipo no está diciendo tiempo, mi energía. Alguien salió una visita, no sé si... No, ahí está conectado. Está conectado. No, es una citación que tengo ahorita. Pero puedo añadir una capa más de falsa urgencia, si de veras lo necesitas. Debo irme, tengo metas vagas que lograr. ¿Cuál es la meta suya de ustedes? ¿Cuál es la meta diaria del día? ¿Qué es lo que yo quiero lograr?
¿Y cómo la aterrizo? Eso hace parte de la gestión de cambio. Porque si no, seguimos en el mismo cuento de Mauricio Jiménez, que duró desde el 2008 hasta el 2013, negando el cambio que tenía que dar, hasta que no se enfermó, fracasó y se estrelló, no quedó contento. Hasta que no nos estalle en la cara, no vamos a quedar contentos. ¿Sí? Ojo con eso, la gestión de cambio es lo más difícil, porque es aceptar que lo que tú estás haciendo posiblemente no sea suficiente. Y es el paso más humilde, de humildad más grande que pueda tener alguien, decir, oiga, yo no estoy haciendo bien mi trabajo. O en el peor de los casos, estoy haciendo bien mi trabajo, pero no es suficiente. ¿Listo? Esa sería la parte de gestión de cambio. Manejo de tiempo y energía, que eso lo vamos a meter duro, porque es que nosotros todo el tiempo estamos, igual de la redundancia, estamos manejando tiempo. No, esto lo voy a invertir 1 hora. Y es que el tiempo, o sea, de 3 de la tarde a 4 de la tarde, que pase el reloj, ¿a usted lo debilita o le da energía? No, usted va a invertir, es una energía en hacer algo. Me explico. Usted sale a hacer deporte. Y esto me lo dijo... ¿Listo? Eso creo. Sí, no me voy a poner a hablar en vano. Oiga, entonces, vea, el ejemplo del gimnasio es el más chévere. Yo una vez tuve una clase de CrossFit y todas esas huevadas ahorita que se inventaron. Y llega el entrenador y éramos 15. Y llega el mal y le dice a una vieja, no, pues que querés adelgazar. Sí, profe. Entonces, ¿por qué te decís la mentira que estás haciendo ejercicio? Ay, ahorita llegando donde tu marido, ay, llegué muy acalorada y después de hacer 2 horas de ejercicio, no has hecho ni mierda. ¿Y se gasta 2 horas en el gimnasio? Es el mejor ejemplo de cómo tiempo no significa resultados, es la energía que yo le pongo a las cosas. Yo puedo entrenar hora y cuarto y tener el mismo resultado que si lo hago 2 o 3 horas. Ese es el famoso cuento ahorita del CrossFit y todo eso. Que esta gente se dio cuenta que la gente se iba para un gimnasio 4 y 5 horas a levantar pesas y eso no servía de nada. Entonces ya dijeron, no, venga, vamos a hacer rutinas y ejercicios adaptados a tu necesidad para que en hora y media, 2 horas usted obtenga los resultados que quiera. Pero entonces me voy, estoy 1 hora en el gimnasio, salgo con mi toalla, hice 1 hora de gimnasio. Y realmente fue que estuvo 1 hora caminando, se puso a hablar con el vecino y todo. Pero le invertiste 1 hora al gimnasio. Eso mismo nos pasa en la vida laboral. No, yo le invertí 1 hora a hacer este informe. Y vos vas a ver, pucha, lleva 2 páginas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, como nosotros todo lo manejamos es con tiempo, que también hay que hacerlo, ni más faltaba, pero no, listo, yo estoy completamente, voy con energía. Hay horas del día que tú tienes más energía que otros, hay momentos de inspiración más que otros. Hay gente que se puede quedar, y yo esta historia del manejo de tiempo y energía la cuento mucho. En la universidad éramos un grupo de estudio de 2 niñas y 2 niños. No, éramos 3 niñas y 2 niños. Y es muy bueno, porque los 2 niños cogían, tenían ya más o menos un método de estudio y estudiaban 3 o 4 horas. Las 3 niñas resulta que estudiaban 6, 7, 8 horas y llegó el momento del parcial y adivine quién ganó el parcial. Los 2 niños. No porque fueran niños o niñas, no, sino porque uno de ellos ya se había rajado en una materia y le dijo al otro que había que cambiar el método. Pues es simplemente porque fue la casuística. Pero realmente no fue que, el niño es más... No, el otro porque se rajó en la materia, el hombre ya aprendió y alguien le enseñó a tener otro método de estudio. Las niñas, muy disgustadas, le dicen a los 2 niños, parce, ¿qué pasó? Si nosotros estudiamos más que ustedes, ¿qué pasó? Entonces uno de los niños muy piloso me dijo, no, es que él ya se rajó y me explicó a mí cuál es el método de estudio. Ustedes están haciendo ejercicios, repitiendo, trabajando en grupo. ¿Dónde está la otra? Ya la vi.
Es que aquí hay otra historia bien interesante. Ya no. Aquí hay una historia bien interesante que ahorita de las cuento. Pero Y es que de pronto- no están trabajando en equipo. Trabajan en grupo, una hace el ejercicio, luego todas vuelven y lo hacen y se echa más el tiempo. En cambio estos dos, uno hace uno, el otro hace otro ejercicio, luego se lo cruzan, se lo explican y avanzan. Trabajo en equipo. Una de las chinas dijo, de una, me les pego. Para el siguiente parcial no estudiaron 3 horas, sino 1 hora y media. ¿Por qué? Porque vuelve y juega. Hacían los ejercicios, se los dividían, pero luego uno de ellos se los explicaba a los otros dos. Al explicar, reafirmaba sus conocimientos y se los transmitía a los otros dos. Les ahorraba tiempo. Aquí hay una historia buenísima en esta planta. Pero es buenísima, es buenísima. Y lo peor es que ellos dicen, ay, es que nosotros somos los asistentes que no necesitas. Resulta que el líder de ese equipo se va a un proyecto a lejanas tierras, por allá en los Victorias. Se va a lejanas tierras a liderar un proyecto. Y resulta que justo cuando él se va a liderar el proyecto, entran 2 integrantes nuevos al equipo. 9 meses después, 10 meses después, cuando él regresa, ay, no fue tanto tiempo, no, ¿será que no? ¿Serán guayabas? Pues llega a ver, ¿qué hubo? ¿Ustedes porque quedó alguien encargado? ¿Cómo van? Y entonces, no, bien, que saludes, pues tú como nos abandonaste, nosotros hicimos lo que desde nuestro conocimiento podíamos hacer. Otra frase de cajón que tiene por ahí un amigo, pero bueno. Entonces, listo. Y empieza a ver que, por ejemplo, ve un informe y ve, este informe lo hizo el compañero A, pero tiene aportes del compañero B. Y todo termina el compañero A. Ve, tan chistoso. Bueno. Y luego coge otro informe y se trocan. Entonces él descubre que estas 2 personas no son 2 asistentes, sino un asistente. Porque lo que hacía esta persona se lo pasaba a esta persona para que lo revisara, lo complementara, volvía y se lo devolvía. Este lo revisaba, lo complementaba y al final terminaba haciendo un trabajo en grupo. No, venga, que eso así no se puede, lloramos, pataleamos, nos dijimos hasta que nos íbamos a morir, pero empezamos a trabajar en equipo. Entonces, este tiempo de manejo de tiempo y energía, esas 2 personas trabajaban de 7 a 12, de 1 a 5, sagradamente, muy juiciositos, pero no estaban manejando su energía, estaban manejando su tiempo. Le estaban invirtiendo 2 veces de energía a una actividad que deberían invitarle 1 vez y se escudaban con el tiempo. Eso también lo vamos a trabajar. ¿Listo? Viene el tercer tema, que es el cuento de manejo de proyectos. Este soy yo. Así para dejarles muy claro, este soy yo. Para cuando me dicen, ¿para qué planear si siempre cambian las cosas? Mira, este me queda pendejo cada vez que alguien me dice eso. Pero ¿para qué la planeación si siempre pasan las cosas? Pero ¿para qué sentarse a ver todo un cronograma, un análisis de riesgo, recursos y todo, si al final siempre terminamos haciendo otra cosa? Mi respuesta es gran huevón. Si te puedes imaginar, si planeándola, mira todos los problemas que tuvimos, ahorita imagínate sin planearla. Los proyectos son muy complejos, tienen demasiados riesgos. La semana pasada, y se los voy a compartir porque esa también la grabamos, hicimos una sesión de que un trabajo muy bien planeado, muy bien ejecutado, tuvo una eventualidad, es decir, les cambiaron las condiciones en un momento y la gente no supo qué hacer y generaron un incidente. Entonces decíamos, a pesar de una muy buena planeación, pueden haber cosas, pero imagínate todos los riesgos que tú vas a correr si no planeas, si no te pones juicioso, si no te tomas tu tiempo a ponerle la pausa y mirar cómo reaccionar. Y en el manejo de proyectos viene otro tema y por eso es esta, que es la comunicación. Esos son cosas, muchos temas más de trabajar, pero este tema de la comunicación, ¿sí lo pueden ver? Esta escalera, este columpio, fue como el cliente lo explicó. Este es como el proyecto termina.
Este es como el diseñador se lo pensó. Este es como los de recursos humanos se lo imaginan. Este son los de desarrollo de proyectos, como lo entendieron. Este fue como quedó documentado. ¿Más chévere? Este es las aplicaciones que eso va a tener. Ay, no, madre. Este fue lo que le costó al cliente. Ay, chévere, sí. Mira lo que le costó al cliente. Este es cómo está soportado, es decir, cuál fue el análisis previo para tomar la decisión de hacer ese proyecto. Y esto es lo que realmente necesitaba el cliente. Hace 15 días, algunos estuvieron, hicimos un ejercicio bien interesante. ¿Chuli estuvo? Sí, Cristian. Sí, en el ejercicio de lo difícil que es comunicarnos y cómo nos ven. Hay veces cuando alguien habla, no está hablando en inglés. Muy coloquial el ejercicio y todo, pero es la realidad. Muchas veces cuando le estoy hablando a mis trabajadores, inclusive hoy que estamos hablando aquí, yo les puedo estar hablando en inglés. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para transmitirle un mensaje. Espero que les esté llegando. ¿Sí? Manejo de proyectos es todo. Para mí lo es todo. Y luego vienen ya unos temas de conocimiento civil, técnico, que en otros casos va a ser ambiental, en otros casos va a ser administrativo, que hay que reforzarlos. Por ejemplo, y lo voy a tocar en cada punto en ingeniería civil. Hermano, nosotros tenemos que saber cómo funciona una presa y cómo funciona un talud. Pues, básico. Si yo les pregunto por qué este talud falló, posiblemente no lo tengamos claro. Entonces mire que sí hay mucho que aprender. En la parte ambiental, oiga, yo sí sé realmente de potabilización de agua. Yo sí realmente sé. No estoy diciendo que no sepa, sí. No me puedes poner un ejemplo. O por ejemplo, la parte de seguridad y salud en el trabajo. En este ejemplo, oiga, realmente nosotros sabemos manejar una motocicleta. ¿Tú la sabes manejar? ¿Tenemos todo? Entonces hay que enfocarse en hacerse esa pregunta. ¿Yo qué sé y qué no sé? Para lo que no sé, reforzarlo. ¿Listo? Ojo con eso. Muchachos, ¿qué piensan? Ese es el enfoque que vamos a tener. Se los pongo así, la reunión inicial, hoy empezamos a las 2:20, o sea, voy 20 minutos atrasado. Son las 3:30. Tienen 20 minutos más o cortamos y ya, porque es la introducción y me alargo un poco más y con todo el problema de logística, o arrancamos con lo de gestión de cambio. Ustedes me dicen. ¿No? ¿Cortamos? ¿Sí? No, entonces no, porque me interesa que no obligar la reunión. Obligar la reunión es que, bueno, te fuiste porque realmente fue un problema mío que arrancamos a las 2:20. Pues el problema es mío. Entonces no la quiero cuestionar. Entonces más bien la otra semana la terminamos con las lecturas de gestión de cambio. ¿Qué favor les pido? Y me regalas, la gente que se tiene que ir ya, 5 minutos más. Por favor. Ah, nunca me llegó. Qué maravilla. Ah, sí. Conéctate a internet. Por favor, déme 2 minutos. Este video sí me toca editarlo en forma. Hay unas lecturas que si para la otra semana lo pueden tener, ahorramos mucho tiempo. ¿Qué es sobre gestión del cambio? Ya hoy lo empezamos a hablar. Pero el principal limitante en todo lo que es gestión de cambio, y por eso les conté esa parte dolorosa y fracasuda de mi vida, es que si tú no quieres cambiar,
apague y vamos. Ojo, y cambiar es que tú no traiciones tu esencia. Mi esencia sigue siendo la misma, sigo siendo acelerado, trabajando hasta tarde, metiéndole la ficha, activo, me importan las cosas. Pero hay otras formas de hacer las labores. Y que ese es el reto. Hacer esas gestiones de cómo lograr todo lo que necesitas. Vamos a ver si ahorita se me dio. ¿Vale? Ah, qué maravilla. Bueno, no, les comparto las lecturas a los que están aquí. Ojalá la puedan leer. Son todos los sobre gestión de cambio. Yo sé que lo van a leer y es un poco confuso, pero quiero que la trabajemos. Porque, nuevamente, todo lo que les expliqué para cerrar, si no nos ponemos las pilas, si no nos agarramos de las herramientas que hay, si no le damos un pequeño giro a las cosas, terminamos como Kodak, quebrados. Y ejemplos hay miles. Kodak, Apple, la música, almacenes la música. Foto Japón terminó vendiendo electrodomésticos. Uy, eso a mí me parece tan triste. O sea, no sé, Foto Japón, era Foto Japón. Terminó vendiendo electrodomésticos. Ay, pero eso es por allá las grandes empresas. Ay, esos son los electrodomésticos. No, eso nos pasa a nosotros. Estamos cada día con más exigencia hasta que tú, por algo que simplemente no aceptaste por cambiar, te estalla en la cara. Lo voy a poner así, a mí, hasta que no me digan, por favor muéstreme los índices de infiltraciones de sus túneles y yo no los tenga, no va a quedar contento. Y hace 3 años estoy haciendo una labor que no he terminado. ¿Por qué? Porque siempre hay algo más importante que hacer. Lo voy a poner en ejemplos míos y con cada uno tiene un ejemplo. Hasta que no llegue una auditoría y revise toda la documentación como debería estar, no hay contenido. Y eso es lo de menos, la auditoría nos regaña. Hasta que no nos caiga una demanda y resulta que ante esa demanda yo no tengo cómo probar qué fue lo que hice. ¿Por qué? Porque no hice una adecuada gestión documental, no voy a quedar contento. Hasta que no me accidente, hasta que no me estalle un data logger, hasta que no corte unos árboles que no debía cortar. No voy a quedar contento. ¿Listo? Muchachos, muchas gracias, no les quito más tiempo. Nos vemos la otra semana, ahorita a las 5. Qué buen tema de reunión, ¿cierto? ¿No hay castaño? No, o hasta que una motosierra, una guadaña no le caiga a alguien, o hasta que no tengamos una... Pero ¿por qué esperar a eso? ¿Por qué esperar a eso? ¿Por qué esperar al choque, al fracaso, a quedar boqueando, a que yo nado de abasto, a que yo por no querer estudiar y aceptar que debo hacer las cosas distintas? ¿Por qué? 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 Yo tengo claro el por qué las hago las cosas, yo por qué estoy aquí, porque es importante hacer este documento, esta revisión ambiental, esta revisión CISO. Eso hace parte de la gestión de cambio. ¿Listo? Gracias. No, pero ahorita me dicen.